Hola, buenas tardes amigos de La Mula, soy Martín Sarmiento en una nueva entrevista en el evento Tejiendo Ciudadanía, tercer encuentro, esta vez en el Oriente. Quiero agradecer a las instituciones que han facilitado que este evento se pueda realizar, a PNUD, a UNAP, el Grupo La República, la RCP, el IEP, UNAMAT, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Embajada Británica y la Unión Europea. Estamos con Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está? Mucho gusto, Martín. Saludarlo, Igualmente. tener la oportunidad de encontrarnos en este evento que de verdad tiene mucho de bueno porque se ha diversificado, se ha descentralizado la discusión, ya no es en Lima, ha venido al Oriente, anteriormente ha sido en Arequipa, en Trujillo, y cada una con su peculiaridad, cada una con sus problemas, cada región con sus problemas propios. Pero yo quería presentarlo y también hacerle la consulta qué le ha parecido este encuentro, qué expectativas tiene de este evento. Es muy valioso este encuentro que no se limita solamente a facilitar un diálogo que es esencial para comprender mejor la dimensión de los problemas y la necesidad de generar alternativas efectivas, sino porque además efectivamente está tejiendo ciudadanía, está tejiendo al conjunto de organizaciones y personas e instituciones que están efectivamente muy preocupadas y reflexionando sobre la situación, las tendencias que se vienen dando y la necesidad de no solamente mejorar la capacidad de resiliencia estatal y social frente a lo que está ocurriendo, sino además también de superar esto con unas nuevas propuestas de política que construyan un Estado social ambiental de derecho y mejor democracia, más efectivo. Claro, Mariano, las economías ilegales se vienen expandiendo ya desde los últimos años, pero ¿cuál es el rol que está cumpliendo el Estado o que debería cumplir el Estado para poder defender sus territorios contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas que están afectando a la ciudadanía? Un rol básico del Estado tiene que ver con garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de derechos humanos. Esto no se está dando, ¿no? Porque las economías ilegales, las actividades ilegales asociadas con crimen organizado está dañando, trabando la posibilidad de la aplicación de políticas públicas, proyectos de inversión, planes de vida comunales, proyectos de vida familiar, etcétera, porque efectivamente la inseguridad, el sicariato, el crimen organizado, etcétera, dañan la paz, dañan la posibilidad efectivamente de poder pensar en más allá del miedo. Ha habido intervenciones muy claras, ¿no? Muy dramáticas, ¿no? De jóvenes, hombres, mujeres, efectivamente, que dando cuenta del temor y de la inseguridad que sienten. Entonces, eso es muy concreto, es palpable. El Estado debe garantizar, repito, un entorno seguro y propicio para el ejercicio de derechos. Obviamente, esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico y debe generar información sobre cuál es la situación, ¿no? No hay información oficial sobre minería ilegal, no hay información oficial sobre tala ilegal, tampoco sobre el narcotráfico, específicamente en los territorios. Hay ahí algo, efectivamente, que se reporta, ¿no? Por ejemplo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques ha generado información sobre deforestación. Hay efectivamente información que genera de vida sobre narcotráfico, etcétera. Pero se requiere
esto integrarlo, porque las economías ilegales están articuladas no solamente a nivel nacional, ¿no? De forma muy compleja, sino además también a nivel internacional. Entonces se requiere efectivamente que el Estado se valore adecuadamente que estamos ante un problema muy grande, muy complejo, que requiere respuestas articuladas, ¿no? Y que requiere que efectivamente que esas respuestas no solamente sean, como señaló en una presentación, un Estado performativo, es decir, solo declarativo, ¿no? Le cuesta hacer políticas, le cuesta hacer planes, pero lamentablemente luego no asigna recursos suficientes, no asigna las capacidades necesarias, no asigna mecanismos de control y seguimiento, ¿no? No asegura mecanismos de participación sobre esto. Entonces, genera eso, un Estado performativo, solo declarativo. Entonces se requiere efectivamente para esto hacer un cambio sustantivo sobre el tema, ¿no? Mariano, ¿qué tan importante ahora son o la participación ya totalmente franca de los pueblos indígenas en este proceso? Porque los pueblos indígenas finalmente son los más expuestos cuando hay este tipo de incremento de negocios ilícitos. Las poblaciones indígenas ya se están reconstruyendo ellos mismos porque no confían en el Estado o porque simplemente no son parte de, a veces, no se sienten parte de, están haciendo sus rondas tradicionales, o sea, de resistencia ante el aumento de la criminalidad. ¿Qué tan importante es su participación? Es esencial, ¿no? Es esencial porque no solamente son los principales afectados, ¿no? Mencioné que las actividades ilegales están trabando, dañando, demoliendo políticas públicas y también planes de vida comunales, construidas de forma participativa y directa por las propias comunidades indígenas. Eso está ocurriendo, ¿no? Y además dañando además a los liderazgos, ¿no? La gran parte de los líderes, personas defensoras de derechos humanos asesinados son precisamente líderes indígenas, que están defendiendo sus territorios, sus derechos y sus planes de vida frente a la presencia agresiva, ¿no es cierto?, de estos grupos criminales organizados que efectivamente irrumpen, ¿no?, exigen condiciones, claro. Y si es que efectivamente las comunidades se oponen, efectivamente genera ya una amenaza mucho más concreta y que asesinando, amenazando, etc. Y dañando proyectos de vida de jóvenes y de familias enteras, generando división, inclusive dentro de las propias organizaciones de pueblos indígenas, porque hay unos que deciden involucrarse con las actividades ilegales, otros que resisten porque ven las amenazas y los daños a aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos de integridad, etc. Entonces hay una situación de extrema gravedad y que requiere efectivamente que desde no solamente del Ministerio de Cultura, sino en conjunto de políticas, tener presencia. Por ejemplo, estamos en Iquitos, en Nanay hace poco, en el Alto Nanay, hubo una escena que revela la situación. Los propios comuneros se rebelaron frente a el tráfico ilegal de combustible, que estaba, todo indica, avalado, apañado, cómplice por personal de la Marina, que entiendo que ya ha sido destruido, pero todavía no se sabe nada qué pasa respecto a la policía. Y tuvieron que ejercer justicia, ejercer una presión. Claro. ¿No? Y hoy día están presentes, estos días están presentes dirigentes de esta comunidad en Iquitos y no tienen recursos para permanecer acá. Están esperando que sean recibidos por autoridades diversas. Entiendo que ya tienen reuniones. Entonces hay una situación en donde ya no solamente el Estado no está presente en los lugares donde está ocurriendo eso, se tiene información de donde hay presencia grave de actividades ilegales y crimen organizado. No hay una presencia de políticas públicas diversas para generar empleo, ingresos, inversión, atender las necesidades básicas de salud, educación, etc. Pero además también, cuando vienen a los lugares, a los capitales, provincia y departamento, tienen dificultades de ser atendidos. Claro. ¿No? Y no es fácil ir y venir. Y tampoco no es fácil estar. Complicado. Tiene un costo que no se tiene. Y hay organizaciones que están apoyando efectivamente esa estadía, pero eso no debe ser. El mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, que está vigente, que costó aprobar, pero no tiene recursos. No hay recursos. El presupuesto de la República del 2024 no ha sido los recursos solicitados por el Ministerio de Justicia, etc.
Y entiendo, no entraba al detalle, pero aparentemente tampoco se está asignando los recursos necesarios para el presupuesto del 2025. Entonces, ¿cómo va a garantizarse el funcionamiento de esto? Que busca efectivamente garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de derechos, si es que no se tienen los recursos. Ahora, Claro, hay recursos sí cuando hay un dirigente asesinado, va el helicóptero, ya. etcétera, se desplaza. Y dicen no hay recursos para prevenir. Ujú. Lo que hay que hacer es prevenir y atender las causas estructurales de esta violencia y atender y prevenir las situaciones de amenazas de personas defensoras que se conocen y que efectivamente no debe ser entonces solamente un Estado performativo, declarativo, sino más bien efectivo y con presencia en los territorios. Ahora, Mariano, los datos son claves, ¿no? La tala ilegal y el narcotráfico son las economías o las actividades ilícitas que más están acechando a los defensores de la Amazonía. En un reporte de Ojo Público indica que desde enero del 2019 hasta mayo del 2024 se han reportado oficialmente 373 situaciones de riesgo para defensores de derechos humanos y sus familiares en el Perú. Yo le comento esto porque usted ha sido parte del Estado, ha sido funcionario público activo en estos casos, pero desde su función a hoy, ha habido o sea, se ha beneficiado, se ha avanzado en los casos, se ha estancado o estamos en una situación crítica. Se ha debilitado, y no solamente se ha debilitado, sino que no se tiene suficiente claridad respecto a la magnitud y gravedad del problema y que requiere una respuesta ante problema complejo, problema muy grande, que efectivamente ya he dicho, traba políticas, proyectos de inversión, etc. Fíjese, en la gestión que tuvimos en el 2020 con el periodo de Bono Sagasti, Sí. logramos efectivamente una acción coordinada con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Ambiente, en especial impulsamos justamente la aprobación del mecanismo multisectorial de protección de personas defensoras, que antes era solamente justicia, pero entendíamos que era importante realizar una acción multisectorial. Y lo impulsamos además por el ambiente porque las principales personas asesinadas y amenazadas eran personas que defendían derechos ambientales, que defienden derechos ambientales y también de pueblos indígenas. Sí. Entonces, por esa, y porque efectivamente las políticas que buscábamos desarrollar tenían que ver con efectivamente para pensar el bienestar de las personas. Y si las personas están siendo amenazadas por actividades ilegales, era indispensable impulsar acciones de justicia ambiental. Sí. Ahora, dicho eso, que se logró finalmente, no fue fácil, ¿no? Se logró aprobar el mecanismo y eso exigía que en cada uno de los sectores involucrados se desarrollara varias cosas. Una es protocolos o lineamientos de actuación sectorial. Es decir, qué pasa cuando se detecta en base a los informes diversos, ¿no?, situaciones de amenaza y de riesgo. Cómo coordinar dentro del sector, pero además con los diversos sectores, porque en más de un caso son derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales y otro tipo de derechos humanos que están en el territorio y hay que actuar coordinadamente. Pero además que la asignación de recursos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De que hoy día los recursos no se están asignando. Claro. Para empezar, ¿no? Entonces, claro, hay alguna información que sin embargo no está siendo reportada. Por ejemplo, el informe de situación de personas defensoras ambientales que establecimos en la norma del mecanismo y el protocolo sectorial que se aprobó en el caso de ambiente no ha sido elaborado, entiendo, ni tampoco difundido. Dos, se creó una unidad de delitos ambientales. Recientemente había una reunión en donde entiendo se plantea retomar eso que lamentablemente en la gestión anterior básicamente se desactivó, ¿no? Esperemos que eso ocurra, ¿no? Hay una comisión multisectorial de derechos ambientales de alto nivel de ministros que se ha reunido una vez o dos, ¿no?, y que han aprobado un plan. Hay una propuesta ahí, entiendo, hace 2 semanas, pero esto requiere mucho más dinamismo, mucha más fuerza. Y el caso de Interior, que es uno de los sectores estratégicos en el tema, todavía no aprueba los lineamientos sectoriales. Y eso es esencial. Entonces, en un momento el Ministerio de Interior decía, no lo apruebo porque no tengo recursos. Pero a la vez, claro, el Ministerio de Economía, etcétera, no va a tener recursos si no tiene la norma clara. Claro. Entonces, ahí hay un asunto irregular, ¿no?, que el Ministerio de Interior debe recurrir, porque en base a ese lineamiento es que se va a habilitar con más claridad qué mecanismos de actuar.
Y el otro elemento importante en términos de mecanismo yo creo que es las mesas regionales que se activaron, Ucayali, Loreto, Huánuco, Amazonas, etcétera, Madre de Dios, en donde es la conexión entre lo que ocurre en los territorios y cómo ahí con presencia del Poder Judicial, Ministerio Público, prefecturas, ministerios, organizaciones sociales civiles, organizaciones indígenas, presentan y tratan los problemas concretos que son diversos, claro. Hay amenazas distintas en cada territorio, y eso tiene que, requiere recursos, ¿no? Para funcionar adecuadamente, para hacer lo más preventivo posible. Eso no está ocurriendo, ¿no? Y recientemente, además, los dos o tres principales funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos a cargo de ese tema, ya no están. Claro. Entonces, se está perdiendo, yo creo que capacidades, no hay voluntad política clara porque los recursos no están siendo asignados y tampoco el marco normativo está siendo completado, ¿no? Entonces, el mecanismo está, no debemos decir que debe ser eliminado, hay que fuertemente mejorar su funcionamiento con esos elementos de entrotos que el Estado debe cumplir con sus obligaciones en ese sentido. Mariano, hace unos minutos también conversábamos con Ángel Acevedo, que también ha sido parte de los paneles del evento, y tocábamos el tema de la importancia de las decisiones políticas en este tipo de casos. Y yo voy a lo que más o menos era el tono de la conversación cuando decíamos la inestabilidad política tampoco te permite afrontar estos temas como se deben hacer, porque la inestabilidad política nos hace que un funcionario público un día puede estar aquí y otro día puede estar allá. No hay nada concreto en ese sentido. Sí. Voluntad política a veces no la hay, a veces sí. Desde el Congreso vemos que muchos de nuestros representantes están involucrados en las actividades también ilícitas de este tipo de casos que atañen a la Amazonía y en otros lugares, en otras regiones del país. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo enfrentamos esa situación, Mariano? Sí, efectivamente, el tema de no solo inestabilidad política, ¿no? Sino de estos procesos de desdemocratización que se están dando, ¿no? Son agravados por esta mayor irrupción y copamiento de sectores vinculados a las economías ilegales que están cubriendo ese vacío de poder. Y que no solamente eso, sino que están generando, como vemos en divisiones del Congreso y también del Ejecutivo, medidas que lo que hacen es más bien habilitar y facilitar procesos de economías ilegales que ocasionan deforestación, ocasionan incremento de actividades de minería ilegal, tráfico de tierras, ¿no? Entonces son asuntos que en realidad no van en la dirección de la construcción de un nuevo pacto social, favorable a un Estado de derecho social ambiental de derecho, o mejores condiciones democráticas, un Estado que acompañe e impulse actividades de desarrollo sostenible. No, más bien lo que estamos presenciando es una situación de desdemocratización, de pérdida de derechos, de pérdida de resiliencia estatal frente a este problema que, por el contrario, sigue incrementando su gravedad y presencia en los territorios. Ahora, Mariano, ya para cerrar, y algo que me ha quedado muy marcado dentro de las intervenciones, sobre todo de la gente invitada, del público, es la palabra miedo, ¿no? Porque se ha repetido en dos de los paneles de hoy, y es de las personas que están precisamente expuestas ante estas actividades ilícitas, de estas economías ilegales, y no sé cómo una población con miedo puede atender para el desarrollo. Tú, no sé cuál es tu comentario sobre esto, una reflexión sobre esto. Bueno, lo valioso es de que son representantes, personas de diversos sexos, de diversas edades, ¿no? Que están alzando su voz, están expresando en consecuencia, sí, claro, miedo, pero a su vez la demanda de acción, sí, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, es importante tener en cuenta de que debemos identificar entonces procesos de respuesta que están dándose, el caso de Nanay es uno de ellos, el caso de los Aguajún es otro, etcétera, de personas que están demandando efectivamente un cambio, ¿no? Porque, a ver, sí, claro, digamos,
sonó muy fuertemente los problemas de inseguridad Claro. en Patas y Bolívar. Sí. Y que dramáticos, ¿no? Condenables bajo todo punto de vista, ¿no? Más de 19 muertos, torres eléctricas derrumbadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso generó la respuesta del Estado con presencia de puesto policial, puesto militar, estado de emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa situación que además no es nueva, pero ya ha explotado, ¿no? Se está viviendo en muchos territorios amazónicos. Claro, lo que pasa es que no está al costado una actividad minera importante, una empresa minera importante, significativa a nivel de la economía nacional, ¿no? Pero estamos hablando de extensos territorios. Y en relación al tema de minería, ya en forma agregada, esta minería ilegal representa, según las cifras que han sido proporcionadas, no menos del 45% del total de los que exporta el Perú. Claro. Entonces está de por medio, entonces, una situación de reputación nacional, Claro. de reputación de la minería peruana, que no es menor. Consecuencia que ese es un factor adicional, ¿no es cierto? Que el miedo y la inseguridad daña, pues, generada por las actividades ilegales, daña proyectos de vida, planes de vida, proyectos de inversión, políticas públicas, la sociedad que deseamos, ¿no? Entonces, creo que hay que transformar ese miedo en procesos, ¿no? Y demandas muy concretas de actuación impostergable, ¿no? No puede esperar más. Y esto requiere, no podemos creer de que la justicia se va a hacer en manos de cada quien, ¿no? Claro. Tiene que haber mecanismos institucionales que garanticen acceso a justicia y que para construir un Estado de Derecho social ambiental democrático, que facilite competitividad y que expulse estas actividades ilegales. Bien, Mariano, has sido muy amable en No, darnos por estos favor. minutos. Te agradezco de verdad. Muchas gracias, Y Martín. bueno, seguimos disfrutando del evento. ¿Sí? Gracias, Bueno, Martín. hemos estado con Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental. Yo soy Martín Sarmiento. Vamos a seguir las entrevistas en el evento Tejiendo Ciudadanía desde el Oriente. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.